Usted es un gran investigador, usted es un experto en geografía política, fundamentalmente, o también, geografía humana, también en relación con la política, pero usted también es un político, evidentemente. Lo ha sido muchos años y de un partido en concreto y de una ideología concreta, del Partido Socialista. Habla de formar juntos al menos los cimientos, aunque luego pues cada punto de vista político pueda establecer modificar los edificios en la manera que consideremos en el momento de hacer política. Pero claro, para eso hace falta voluntad, pero voluntad de todos, absolutamente de todos. Sí, no hay más que ver los gobiernos que tenemos hoy, autonómicos o centrales, que sí son democráticos, evidentemente, y en la democracia manda la mayoría, evidentemente, pero si en una democracia en la que manda la mayoría no se tiene en cuenta absolutamente nada de lo que propone la minoría, de lo que propone la oposición, capacidad de acuerdo, capacidad de diálogo, capacidad de cogernos de la mano y salir todos juntos, cero. Cero o en negativo. Claro, es que tenga en cuenta usted, y le pregunto, ¿cómo cree usted que tendría que plantearse desde esta comisión, desde los que han planteado el plan de trabajo, en el que ni un solo compareciente, ni uno, ni una sola propuesta, ni una de los partidos de la oposición ha sido aceptada para esta comisión? Le pregunto, ¿cómo es posible que construyamos ese futuro? ¿Cómo es posible que saquemos un resultado de esta comisión de reconstrucción si la oposición no pinta absolutamente nada?